Aquí el compañero me está diciendo, profe, ¿cómo aparecen los FED? Porque no los encuentro, ¿cierto? Y entonces aquí, ya lo encontré, ¿vale? Vamos a ver varias características, ¿listos? ¿Y qué características ustedes van a encontrar? Igual que el BJT, ¿listos? Voy a mostrarles a ustedes el NPN, por ejemplo, ¿listo? Y hay algo que nadie se ha dado cuenta. NPN, NPN2, NPN3, NPN4. Diga, profe, ¿cuál cojo? Porque aquí dice transistor bipolar NPN, transistor bipolar NPN, transistor bipolar NPN, transistor bipolar, bipolar NPN con sustrato. ¿Qué es cada uno de estos diferentes modelos? El modelo básico es el primero. Pero si ustedes quieren ahondar mucho más en la simulación de un BJT y que lo que ustedes hagan en simulación sea lo mismo que tiene el fabricante, tienen que saber escoger el modelo. Porque cambia. Y cuando estoy hablando del modelo del transistor, eso es lo que van a aprender ustedes en electrónica 2, el modelo de un transistor BJT tiene que estar relacionado con lo siguiente. Más o menos se los explico para que lo tengan presente, pero pues no voy a desarrollar ningún tipo de cosas. Este parámetro se conoce como HOE y se coloca en el modelo como HOE. ¿Listos? Y tiene que ver con la impedancia de salida del BJT. Este parámetro se llama HFE y se multiplica por la corriente de base. ¿Y cuál es la corriente de base? La corriente de base es la que viene aquí. Este es HIE y este es HRE por el voltaje de salida. Y el voltaje de salida es este. Y pues dejo ahí porque pues los compañeros creo que ya lo entienden, entonces no hay ninguna problema, ¿vale? Entonces ese modelo es el que va a estar cambiando a medida de lo que nosotros escojamos. ¿Listo? Si ustedes quieren hacer la simulación completamente profunda, uno tiene que escoger el modelo 4. ¿Listos? Porque tiene todos los parámetros habidos y por haber del transistor. Ahora, ¿ustedes lo tienen que escoger para lo que están haciendo? No. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo nosotros son solo puntos de operación. Ya depende si van a ser amplificadores, si van a hacer algún filtro, si van a hacer un circuito específico con algo, uno tiene que escoger el modelo. Pero más adelante comienza, por ejemplo, aquí está el PJF, y aquí dice P-Channel JP transistor JP de canal T. ¿Listo? Está el PMOS. ¿Listo? Miren cómo cambia la simbología. Y este PMOS es uno de enriquecimiento, es un MOSFET de enriquecimiento. No tiene canal, por eso aquí rompen esto. Si miramos aquí, nos está diciendo hay canal, hay conectividad. Eso también ustedes lo tienen que entender de la simbología. Los símbolos no salen de la nada. Simplemente por aquí hay un canal y pasa, pero este no tiene canal. Está roto. Y como está roto, ¿cierto? Pues aparece una característica fundamental que es automáticamente no tiene canal, es de enriquecimiento. Aparece un terminal adicional que es el sustrato, ¿vale? Y esto es una característica que uno aprende más adelante. Pues aquí no lo van a aprender, digamos que en la distrital, ni siquiera en ingeniería electrónica los enseñan. No sé por qué, pero bueno, aquí ya está separado. ¿Listos? Entonces tendríamos un transistor con 4 terminales. PNP, PNP2, PNP4, todas las características. Aquí está el NMOS 4, el NMOS NJF, el NMOS JF. ¿Listos? Que es el que vamos a trabajar. Entonces ustedes se dan cuenta, va a haber cualquier cantidad de elementos a nivel de simulación que es bueno que ustedes lo tengan presente.
que es bueno que ustedes lo relacionen, que es bueno que se los mencionen, ¿vale? Y listos, entonces colocamos un JFET, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es, primero, inicialmente, simular para sacar la curva de transconductancia. ¿Necesito algún tipo de resistencia? ¿Necesito algún tipo de característica adicional del transistor? No, lo que nosotros vamos a hacer aquí es colocarle una fuente de voltaje por aquí, ¿listos? Y una fuente de voltaje por acá, y decirle que voy a conectar eso. No es nada más, ¿vale? A esta fuente le voy a llamar, siempre les voy a cambiar los nombres, VDD. Le voy a colocar el voltaje que tenemos allá, 12 voltios, porque es el máximo voltaje que tenemos ahí en el transistor. A esta la voy a llamar voltaje VGS, porque es el voltaje que voy a colocar entre el voltaje gate source. No tiene ningún tipo de resistencia, voy a simplemente sacar los parámetros del transistor. ¿Qué voltaje le voy a poner? El que ustedes quieran. Menos 1 voltio, por ejemplo, no lo voy a necesitar, pero simplemente el simulador lo va a pedir. Entonces, ya con esto me faltaría la tierra y quedó listo el circuito que les quería mostrar. Este circuito, ¿qué es lo que pretende? Lo que pretende es la curva de transconductancia. ¿Listo? Vamos a sacar la curva de comportamiento de transconductancia. ¿Qué es lo que voy a hacer con esta curva de transconductancia? Voy a variar esta fuente. Porque si ustedes recuerdan, aquí nosotros ¿qué hicimos? Variamos el voltaje entre 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Listos? Hicimos la tabla y encontramos los 4 valores, los 5 valores de la corriente del transistor. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a variar esta fuente, y al variar esta fuente la voy a variar en sus voltajes. Eso es lo que voy a hacer. Y entonces, para ustedes que trabajan en Windows, les voy a mostrar cómo hago ese switch. Entonces les va a aparecer esta ventana de ese switch, el nombre de la fuente, le acabé de poner VGS. ¿Listos? Va a ser una variación lineal, valor inicial. Entonces el valor inicial va a ser 0, el valor final va a ser, no va a ser 0, son valores negativos. Voy a colocarle menos 6, valor donde voy a parar en 0, y el incremento que sea cada 0.1. ¿Listos? Entonces hay que tener cuidado, la fuente es negativa, el valor más negativo es el más grande, menos 6 a 0. ¿Listos? Por eso lo pongo al revés. Un error que nosotros cometemos es colocarlo al revés, 0 menos 6, y el simulador le va a decir, oiga, está mal. ¿Listo? Y con base en eso, pues simplemente le digo, hágame la simulación. No tengo que hacer nada más. Después de eso, entonces, lo único que nos queda es mirar la curva. Y aquí, al mirar la curva, tenemos entre menos 6 y 0. ¿Qué curva estoy esperando? Pues la parábola de él. Solo el espacio en donde va a salir la curva de transconductancia. Nosotros la hicimos a mano, yo la dibujé a mano. Entonces ya vamos a mirar de ese transistor qué característica es. ¿Qué señal voy a colocar? ¿Qué señal voy a colocar aquí? La corriente de drain. Y aquí está la corriente de drain. ¿Listo? Y esa es la curva de transconductancia que nos está saliendo. ¿Vale? Oiga, profe, pero es que nosotros era 3 miliamperios menos 4. ¿Qué es un transistor genérico? ¿Listos? ¿Quién es un transistor genérico? No le he dicho absolutamente nada de ningún parámetro del transistor. Entonces, como ustedes, por ejemplo, Pin New Transistor, entonces yo puedo llamar el que quiera, por ejemplo el 2N3819. ¿Listos? ¿Qué es un transistor JFET genérico? Eso lo consiguen en cualquier lado. ¿Vale?
Entonces voy a colocarlo y miremos la característica de este señor. La característica de este señor, si ustedes se dan cuenta, si alcanzan a ver bien, entonces ya aquí ustedes se dan cuenta que tengo hasta menos 6, pero el voltaje VGS off de este transistor está alrededor de ¿cuánto? Entonces el valor aquí, menos 3. ¿Listos? Menos 3. Y la corriente es más alta. Yo solamente estoy simulando hasta a una fuente de 12 voltios. Entonces le puedo colocar, por ejemplo, una fuente de 24. Y miren cómo esa corriente puede cambiar. ¿Listos? Y ya la corriente de 12 miliamperios, alrededor de 12 miliamperios está el IDSS. ¿Listos? Si ustedes no, es decir, si les muestro ahorita un datasheet, el datasheet no les va a mostrar el VGSO ni la corriente de línea. El fabricante les va a decir, está entre este y este, porque todo va a depender de las condiciones que nosotros pongamos a simular el transistor. Entonces, en ese orden de ideas, la recomendación que siempre voy a hacer es, hagan la simulación. Miren, no es complicado. Y entonces colocamos menos 3 y más o menos 12 miliamperios. Si quieren saber el valor exacto, pues uno lo puede llegar a simular. No hay ningún problema. ¿Vale? Tenemos un transistor que es común, que se puede comprar, sí, se puede comprar. Y aquí yo puedo abrir esta ventana y puedo mirar los parámetros del transistor, igual que hicimos con un BJT. ¿Vale? Y aquí está el modelo. Y aparece beta, beta TC, RD, RS, lambda, BTO, BTOTS, IS, ISR, L, LR, XTI, alfa. Pues madre, ¿cómo se come todo eso? Porque pues eso no se lo dice el fabricante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los parámetros que nosotros necesitamos para lo que vamos a trabajar? El BTO. Entonces, automáticamente el BTO, menos 3. ¿Qué es el BTO? El voltaje VGSO en un transistor. El BTO es el voltaje VGSO. ¿Listo? Y automáticamente ustedes ya van a saber ese voltaje, cuál es el voltaje de apagador que tiene. ¿Listos? Ese, se los comienzo a mencionar. Ese transistor no lo van a usar ustedes para el laboratorio, porque ya yo les doy una relación de un transistor diferente. ¿Listo? Adicional a esto, ¿vale? ¿Cómo podemos nosotros calcular el IDSS del transistor? Porque si se dan cuenta, por ningún lado está el IDSS. ¿Sí? Entonces, como aquí si ustedes están solos, ¿en qué sentido están solos? Porque ustedes le pueden preguntar a los compañeros que van más adelante, es que ya se va a grabar mi compañero y que no sé qué, ya debe haber visto JP. No. ¿Sí? El único que enseña FED soy yo. ¿Sí? Y al igual que yo les digo a ustedes, hagan sufrir a los compañeros. Porque de aquí para arriba, ustedes van a estar trabajando con MOSFETs. Y muchas aplicaciones tienen que trabajar con MOSFETs. ¿Sí? Entonces ustedes van a ser privilegiados con respecto a los compañeros que no saben. Entonces, como yo sé, y en ese sentido no quiero ser caspa con ustedes, aunque yo soy directamente caspa, les voy a compartir estos archivos. Y entonces aquí tengo cómo cambiar el modelo. Y les va a aparecer una fórmula mágica. ¿Listos? Que yo sé que ustedes no la van a guardar. El IDSS es igual a beta por BTO al cuadrado. Para el transistor. ¿Listo? Es decir, a nivel de simulación, uy, profe, pero es que yo trabajo Proteus. Papi, no importa, estamos hablando de SPICE. Estamos hablando del modelo del transistor.
Si ustedes quieren coger esos datos, perfecto. ¿Vale? Más adelante les van a estar mostrando datasheet. Entonces ya ustedes deciden. El IBSS es igual a beta por BTO al cuadrado. Esa es la ecuación. Y por eso yo documento. Documento. Y le pongo así, documento. Y le pongo la característica de cómo lo saco. ¿Listo? Entonces, mostrándoles eso, ¿cierto? Hagamos el ejercicio para el 2N3819, que es lo que ustedes deberían hacer. Lo que ustedes deberían hacer es, de todo eso, escoger ese beta. Mire, el beta es 1.304M. Por Dios, compañeros, 1.3M, no, 1.304M. ¿Listos? Porque el fabricante no se va a desgastar colocando estos valores a 4 cifras significativas para que nosotros la pongamos en 2. ¿Listos? Entonces, ojo con eso. Además, aquí el fabricante es Mishare. Pueden buscar también modelos de ese. ¿Cuánto les dio? 0,0117. Por el BTO al cuadrado, ¿no? Sí. Por 9. Por 8.7 miles. Vea, ya dio diferente, ¿sí? Pues no es lo mismo, menos 0,0. Papi, entonces, 11.7 miles. ¿Vale? Yo aquí tengo la simulación. ¿Vale? Yo aquí tengo la simulación. Aquí tenemos la simulación, pues comprobemos. Y acá me voy a ir al valor máximo que tengo en 0. Y el valor es 2.26. 12.26 miles. Profe, ¿por qué cambia? ¿Por qué 3? Cambia porque pues hay otros parámetros que no estamos teniendo en cuenta. No, ¿De acuerdo? es de esto, ¿no? Es decir, aquí deberíamos tener la característica de difusión de electrones, deberíamos, pero no los quiero entregar, ¿vale? Para la simulación que ustedes van a hacer, para el uso que ustedes van a hacer del FED, con esto basta y sobra, ¿vale? Entonces, por eso no se preocupen. Simplemente tienen esa característica, lo reemplazamos acá, ¿vale? Ojo, ahora, como nosotros, ¿cierto? Como nosotros tenemos un transistor para, estamos comprobando la simulación de esto. Como nosotros tenemos un transistor que no es el IDSF y el BTO no es. Entonces, ¿cómo forzo para cambiar esa característica? ¿De acuerdo? Entonces, se las voy a enseñar. Voy a forzar el transistor al valor que yo quiero. ¿Vale? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Lo que ustedes tienen que hacer, me llevo voy a colocar este file, vamos a salvarlo dentro de esa carpeta que tengo ahí, digital. Eso es lo que vamos a hacer ahorita, más adelante. Entonces, lo sigo trabajando el domingo. Voy a colocar aquí, voy a colocarlo en JFET. Por aquí tengo una característica que decía JFET. JFET, aquí está. ¿Listo? Voy a colocarle el nombre, digamos, clase. Es 06, ¿vale? Lo guardé ahí. ¿Por qué lo estoy guardando ahí? Muchachos, aquí está el archivo, porque voy a mover y voy a manipular. ¿Listos? Voy a colocar un modelo acá, el JFET. Es un archivo de texto, ¿vale? Y como es un archivo de texto, pues ustedes le pueden colocar lo que quieran. Entonces, por lo general yo coloco, cuando yo manipulo, modelo generado para un JFET por Quiroverbo. ¿Listos? Transistor JFET genérico, punto model. Voy a colocar otro adicional. Ustedes pueden colocar todos los que quieran aquí, en este listado, ¿vale? Entonces le digo control C, control V, y voy a colocarle aquí otro nombre. Llamémosle clase.
¿Sí? Entonces el transistor que acabo de definir se llama clase. BTO, para el ejercicio que estamos haciendo no es -3, es -4. Le pongo -4. Beta, ¿cuánto es el beta, muchachos? Pues tenemos que hacerlo al revés. Ya sé cuánto es BTO, ya sé cuánto es la corriente que necesito. ¿Cuánto es el beta? ¿Listos? Entonces, sería el IDS es 3 miliamperios dividido entre 16. Y entonces me dio 1.875 por 10 a la menos 14. 18. ¿Listo? Ah, ¿y cómo le ponemos eso a que él no entiende micros? Entonces aquí, ¿cierto? Yo tengo que ponerle, o se lo pongo completo como le estoy colocando, o se lo pongo en notación científica. Y en notación científica, pues pongámoslo, sería 1.875 e a la menos 4. ¿Listo? No, para el ¿Y listo? Entonces, guardo el modelo, ¿vale? Entonces guardo el modelo y aquí en la simulación le voy a cambiar el nombre. ¿Cómo es el nombre del transistor que he definido? Clase. Entonces le pongo clase. Ese es el transistor que he definido hoy. ¿Listos? Y adicional tengo que colocar un comando. Y el comando es .lib. En SPICE se puede trabajar .lib o .include. ¿Listos? Que casi hacen lo mismo. Entonces le digo .lib y el nombre del texto. .lib espacio potafet.txt. ¿Listo? Lo pongo donde yo quiero y ya hemos definido el transistor. ¿Vale? Esa es la característica que yo voy a utilizar. Entonces, corro la simulación y verifiquemos. Inicialmente, ¿cuáles son los errores que ustedes pueden cometer manipulando esto? Pues que les diga, no encuentro el archivo, porque el archivo TXT lo ponen en otra carpeta. Mi recomendación es que lo pongan donde tienen el archivo. Ustedes se dan cuenta, yo trato de guardar todo en carpetas. ¿Vale? Si cometen ese error y no saben qué tienen que decirle aquí, .lib, /c/ programas, / todo el path de la ruta. Entonces, ¿para qué uno se aburre colocando una ruta? Pues para eso pongan el archivo TXT ahí y se acabó el problema. ¿De acuerdo? Con base en eso, pues simplemente dense cuenta que ya tenemos entre 0 y -6. Ahorita lo ajustamos y vamos a agregar la corriente de drain. ¿Vale? Y entonces, la corriente de drain. Miren cómo cambia la escala aquí, ustedes la pueden manipular, pero mi recomendación es que si ustedes saben que esto va a tener un BGS off de -3, pues simulen a -4 o simulen a -3, ¿de acuerdo? Y entonces yo puedo colocar aquí el voltaje para no hacer otra chamonada, entonces yo pongo pues a -3 y ya, y vuelvo y corro la simulación. ¿Listo? Si entonces ustedes dicen, pero vea, este a -3 no me está dando 0. Que suele suceder. ¿Listos? Ah, es a -4. Entonces no hay ningún problema. Esos son los errores que nosotros cometemos. ¿De acuerdo? Entonces pongámosle a -4. ¿Listo? Y corriendo la simulación a -4, entonces ya aquí a -4 nos da 0. ¿Vale? Comprobado el BGSO. ¿Listos? Y la corriente, pues miremos el valor. Y listos, muchachos, y con eso pues queda al máximo. ¿Ok? 3 miliamperios. Con esto yo les demuestro, es decir, eso me gusta hacerlo así, es porque pues igual yo estoy manipulando el transistor y entonces el transistor, dense cuenta que no es difícil trabajar con estos parámetros. Pero sí se necesita un poquito de experticia para saber qué es lo que falta ahí. Ustedes pueden manipular cualquier transistor BJT de una forma fácil con lo que acabamos de hacer. ¿Vale? Con eso también les demuestro que la fórmula funciona. ¿Vale? En el otro, como tenemos un transistor comercial, hay un montón de parámetros adicionales que nosotros no tenemos en cuenta. Es que esta ecuación es más amplia. ¿Para qué lo desarrolla con la ecuación amplia?
mejor con esto fácil les demuestro que funciona. Y la otra, ¿por qué cambia? Por todos esos parámetros adicionales. ¿Vamos a preguntar ahí? Profe, una pregunta. Señor. Yo había visto que también se podía modificar el beta y los voltajes con un punto móvil. ¿Es igual o es mejor de esta forma? La que usted se sienta cómodo. Porque es que si usted modifica montones de cosas, pues depende del modelo que va a trabajar dentro del transistor. Lo que yo les estoy enseñando acá es el modelo básico. ¿Listo? Y les funciona para lo que van a hacer. ¿Cuándo lo van a hacer? De este viernes de noche en el laboratorio. ¿Vale? Adicional a eso, como ustedes metieron las de caminar en el laboratorio del BJT, ¿listos? Todos metieron las de caminar con el laboratorio. Les voy a mostrar cómo se cambia la temperatura. ¿Listos? Entonces voy a cambiar la temperatura de este y vamos a ver cómo cambia el comportamiento del transistor. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sé yo, ¿vale? ¿En qué característica está? Voy a deshabilitar este análisis. Voy a colocarle, porque ustedes van a trabajar con punto OP. Y entonces, ¿qué es lo que voy a sacar? El punto de operación. ¿Vale? Ya la gráfica no la vamos a ver. Y entonces corro la simulación en punto de operación. Automáticamente ustedes saben que pues a mí me he estado viendo que en el último, porque ayer estuve haciendo simulación en Windows con el LT Spice, me di cuenta que el Spice también, el LT Spice en Windows está sacando el log. ¿Listo? Antes sacaba TXT. Entonces es casi lo mismo, o por no decir que es lo mismo. Entonces ustedes abren el log, ¿vale? Y aquí en el log, ¿qué es lo que ustedes tienen que darse cuenta? Temperatura 27. Por defecto, la temperatura que trae Spice. Si ustedes se pasan de simulador, no importa. La temperatura por defecto es 27 grados. Que para nosotros 27 grados es muy alta. ¿Vale? Entonces queremos simular, por ejemplo, para el laboratorio. Por ejemplo, a esta hora. Y a esta hora no es que esté haciendo calor, ¿cierto? Está más bien fresquito. Podemos decir que estamos como a 15 grados. Listo, entonces vamos a cambiar la temperatura a 15 grados. Me está dando las características del transistor, ¿de acuerdo? Y adicional me está dando todos los voltajes de los nodos. ¿Vale? Entonces voy a cambiar la temperatura. La voy a colocar a 15. Siempre, si les cambia la temperatura, les tienen que mostrar acá. Listo, voy a cambiarle la temperatura, ¿vale? ¿Qué es lo que tienen que cambiar en temperatura? Van a agregar una nueva línea, le van a decir punto options. ¿Listos? Punto options, temp. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Yo les di a ustedes punto temp también y punto step, ¿cierto? Es porque lo estoy haciendo directamente sobre el punto OP. ¿Vale? Si hacen punto temp sobre OP, no cambia. Para cambiarle el punto de operación es esto, punto options, temperatura, y pongan la temperatura que quieren, 15 grados. ¿Listos? Corramos la simulación. Volvemos a abrir el log. Temperatura, 15. Ya cambió la temperatura. ¿Vale? Y tenemos el punto de operación. Ahora, cierro eso y quieren ustedes la temperatura a 70. Entonces ponemos a 70. ¿Vale? Y corremos la simulación. Abrimos nuevamente el log. ¿Vale? ¿Y por qué cierro y abro constantemente el log? Es un archivo texto, se tiene que reescribir. Si ustedes lo dejan abierto, no se los va a reescribir. Temperatura a 70. ¿Listos? Y les aseguro que las características han cambiado. ¿Vale? Los voltajes han cambiado. ¿Vale? Entonces, con base en eso, muchachos, esa es la opción para cambiar en temperatura. ¿Vale? Punto options. Y listos, muchachos. Entonces, ya tenemos el transistor. Ya tenemos el transistor a 3 mA menos 4. ¿Vale? Es mi transistor. Es mi modelo.
Profe, y si le ponemos a estos 5 miliamperios, 8 miliamperios, la corriente que ustedes quieran, pues ustedes ya saben cómo tienen que calcularlo y tienen que cambiar el archivo TXT, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Regálenme un momento y vamos a salvar las resistencias a esto. Entonces aquí tiene una resistencia y aquí tiene otra resistencia. ¿Listos? Adicional a eso, teníamos otra resistencia, que era la que estaba aquí. Quito aquí, pongo esta acá, ¿vale? Entonces, resistencia de gate, ¿de cuánto era? Creo que, pongámosle cualquier valor, 1 mega, ¿listos? Y entonces aquí es donde los agarro y les pregunto, Arisa, ¿cuánto vale el voltaje de la resistencia de gate? ¿Sí o no? ¿Qué? ¿No? Piojitos. Luna, ¿cuánto es el voltaje? Camelo, ¿cuánto es la resistencia del voltaje aquí? Fresco, Manuel, ¿cuánto es el valor del voltaje aquí? Ni idea. Ángela, ¿cuánto es el voltaje aquí? Y así puedo seguir con los que no vinieron ayer. ¿Listos? Pero entonces le preguntan a los que vinieron ayer, ¿cuánto es la corriente que va por aquí? 0. Y entonces si es 0 la corriente, ¿cuánto vale el voltaje? 0. Acuérdense que desde que nosotros comenzamos a trabajar el FET, yo les dije a ustedes, voy a estar preguntándoles porque esa es una característica muy importante del FET, no del botafet, del FET. La corriente que va por aquí es 0. Siempre. ¿Listos? Y lo vamos a comprobar ahorita. El simulador nos va a dar una corriente muy pequeña, porque específicamente existen las corrientes de fuga, pero aquí es 0. Y entonces, profe, ¿para qué esta resistencia es tan grande? El relativo es 70. Para hacer acoples de impedancia cuando nosotros vamos a trabajar en amplificación. Pero eso lo van a aprender en el centro. Por ahora, esta resistencia que era RS, me gusta cambiarle los nombres también, entonces el valor de esta resistencia es de 1.5K. Muchachos, aquí algo que les aclaro, aquí en Mac no me permite cambiar la tolerancia, no me da la opción. Si ustedes utilizan Windows, ¿vale? Como sé que lo utilizan, entonces ustedes le dan aquí clic derecho a esto, les aparece una ventana en donde le pueden colocar la tolerancia de esa resistencia y pueden colocar la potencia disipada de esa resistencia. Mi invitación, ¿vale? Por ejemplo, para la simulación que tienen que hacer para el viernes. No, para el viernes es adicional. Para dentro de una semana, ustedes coloquen la tolerancia de las resistencias que van a trabajar. ¿Listos? ¿Por qué? Porque la simulación va a ser 1000 veces mejor. Entonces, esta resistencia es la resistencia de drain. Perdón. Esta es la resistencia de drain. Y esta es de 6.2K. ¿Listo? El voltaje es 12 voltios. Pues listo, muchachos. Vamos a hacer la simulación, pero no a 70. ¿Listos? Voy a deshabilitar la opción. ¿Listo? Para que sea la estándar. Y corro la simulación de eso. ¿Vale? Y al correr la simulación tengo el log. Y en el log me dice corriente de drain. ¿Cuánto? Para los que alcanzan a ver. 1,7. O sea, ustedes saben calcular, metieron bien los dedos sobre la fórmula. 1.07. Muchachos, es que esto no tiene pierde. Tienen que darles o les tienen que dar. ¿Listos? Muchos dicen que la electrónica análoga no es precisa. Yo se les estoy mostrando que sí es lo más precisa que ustedes quieran. 1.07. El voltaje BGS.
menos 1.61, menos 1.6. Y puse menos 1.6 porque ustedes me dieron ese valor. Si ustedes me dicen 1.61, ya saben que tengo que usar 3 cifras significativas. ¿Por qué? Porque en la simulación tiene que usar 3 cifras significativas. Voltaje drain source, 3.74. ¿Cuánto nos dio ya? 3.76. Y ya hay una pequeña diferencia. ¿Y por qué se está presentando esa diferencia? Pues ustedes me calcularon eso. Entonces el error es de ustedes. ¿Y de cuánto es el error? Pues es pequeño, pero hay un error. ¿Listos? Entonces, con base en eso, me aparece GM. GM, ¿qué será GM? Yo ayer les dije a ustedes, tomando la característica, que GM, yo les hice una así. Y GM es la transconductancia del FET. Transconductancia. La transconductancia, GM. ¿Listos? ¿Cómo calculan GM? Con mucho cuidado. GM es una transconductancia, entonces va a ser la derivada parcial de la corriente de Drent sobre la derivada parcial del voltaje VGS. ¿Listos? Yo les digo a ustedes, venga, la curva de la transconductancia ya la miramos y es la parábola, ¿no? Entonces aquí es donde yo le digo a ustedes, tenemos que sacar la derivada de quién? La derivada de la corriente de Drent igual a IVSS 1 menos VGS sobre VGS of 10 al cuadrado. Si ustedes derivan esta ecuación, van a encontrar la ecuación de la transconductancia. ¿Cómo lo derivan? Pues derivan VGS en términos de la corriente de Drent y aparece la transconductancia. ¿Listo? Pero no los quiero enredar porque conmigo lo que vamos a hacer acá no nos va a interesar. ¿Por qué? Porque la transconductancia se utiliza en la amplificación. ¿Vale? Pero nos está dando la transconductancia. G es igual a 8.97 por E a la menos 14. ¿Vale? 14. Microsiemens. Entonces, ojo que esto da en Siemens. Ahí está. La unidad de la transconductancia en Siemens. ¿Por qué? Porque es una conductancia, es corriente sobre voltaje, no es resistencia. ¿Listos? Es Si 4, calculáramos 4 menos 14. esa transconductancia, nos tiene que dar ese valor. GDS, BSS. ¿Por qué no está dando en cero? Porque es un modelo. Yo no le he dicho cuántos son los valores de capacitancia de la juntura. Si lo cambiamos a otro transistor, pues nos va a dar más características. ¿Vale? ¿Sale? Con esto les he comprobado que lo que hemos hecho está bien. Ahora, voy a cambiar la temperatura a 15 grados. Y la voy a habilitar. Pero ¿será que nosotros sí calentamos bien esos FET? Voy a cerrar este log y vamos a mirar qué pasa con el transistor. Pusimos una temperatura más fría. Puse la temperatura más fría, la corriente de Drent 1.07, voltaje VGS menos 1.71, voltaje Drain source 3.74. ¿Cambió? No, no cambió. ¿De acuerdo? No cambió en lo más mínimo. Ahora, cierro esto y voy a colocar temperatura de 70. Porque es que si te acuerdas que en el laboratorio uno ¿Vale? casi muy en 15 Y ahí se te pongo y el las FET características casi que estamos encontrando. La corriente 1.07, voltaje 1. Y tampoco cambió. Se los tengo que mostrar porque específicamente ustedes me van a decir, profe, pero es que no está cambiando la temperatura. Y como los voy a poner a simular eso también para el próximo laboratorio, entonces ustedes me van a decir, oiga, no ha cambiado la temperatura. ¿Y por qué? Pues porque yo tengo un modelo con 2 parámetros y necesito utilizar el transistor con todos los parámetros, o sea, un transistor comercial. ¿Vale? Entonces, para eso vuelvo y coloco el transistor comercial. El transistor que ustedes van a trabajar y que de una vez de paso lo tienen que ir averiguando, vale los 1500 porque ya hice la averiguación por ustedes.
Es el 5486. 5486. ¿Listo? Y el 5486, 54. el fabricante que tiene aquí es de Los 5, años 5486. es chino. Entonces, aquí empiezan ustedes, aparece, miren, corriente de saturación alfa, beta, BTO, BTO, -4. Ustedes ya saben que el voltaje BGSO es -4. Y la beta, mira, aquí está el beta. Entonces que aparece beta, lambda, beta. Por eso les digo que hay un montón de parámetros adicionales que deberían tener presente. ¿Listos? Con base en eso, coloco esa característica y hagamos la simulación a 70 grados de una vez. ¿Listos? Y entonces abro el archivo log. ¿Vale? Corriente de drain, 1.54. No es el mismo transistor, o sea, no podemos comparar los datos allá. 1.54 BGS menos 2.3 y voltaje de ISUS 1.67 por 10 a la menos 1, o sea, 0.16 voltios. ¿Listos? En 70 grados. En 70 grados. 70 grados. Ahora, si lo bajo a la temperatura, ¿vale? Venga, tomamos un pantallazo de esto. ¿Listo? Y cierro. Y voy a cambiar la temperatura a 15 grados. Temperatura normal para nosotros. Corro la simulación. Y voy a coger ese pantallazo de una vez y los vamos a comparar. ¿Puedes anotar cuánto era? ¿Listo? Cierro esto. Con esto ya estamos terminando lo que les quería mostrar ¿Puedes inicialmente. anotar cuánto eran los residentes acá? Es que es para ponerlas acá, pero no. Ahora RG les y RS. están Las acá. cogiendo las... Pero no alcanzar. ¿Son las mismas? ¿Dónde las tengo yo guardadas? Ay, ahora no de la puta. Es que se están verga. Ay, mierda. Yo no sé dónde las guardo. Omega y 1.4. Les toca averiguar también eso para el viernes, ¿no? No me dejas cambiarlo ahora porque Ay, aquí las tengo. era punto P, Sí. punto P, ¿qué más era? Punto L. Es que ¿sabes qué pasa? Que le está poniendo los dos transistores. No, está poniendo Entonces, ya lo puse. Ese fue los datos que encontramos inicialmente: 1.54 corriente de drain, voltaje BGS menos 2.3 y voltaje de ISUS 1.67, temperatura 70 grados. La corriente de drain 1.54 no cambia, el voltaje BGS menos 2.3 menos 2.31 cambia ligeramente, el voltaje de ISUS cambia. ¿Listos? Entonces la temperatura cambia. Miren que aquí aparecen otros datos. ¿Por qué? Porque tenemos una característica de un transistor completo. ¿Vale? Sale, muchachos. Entonces, FET chequeado, polarización chequeada, ¿vale? Características chequeadas, ¿vale? Era punto opción 70, ¿no? Circuito autopolarizado chequeado. Sí. 70, bueno, 70 o 15, bueno, 70. Pero las tres tienen que ser Ahorita habilitadas o cuál se deshabilita. hago un paréntesis. Deshabilita la ¿Quién ya vio lo que tiene De eso. internet para el viernes? Nadie. Perfecto. Remoto. ¿Quién ya compró los infrarrojos? Nadie. Perfecto. ¿Listos? Entonces, con base en eso, entonces dense cuenta ¿Y va?
que los voy a coger en reales. Porque tenemos que ¿Listo? ver qué es lo que tenemos. ¿Por qué? Muchachos, el viernes hace el laboratorio el que tenga los cálculos teóricos y que me muestre los datasheets. ¿Listos? Y si no los han comprado los infrarrojos, pues no van a poder hacer los cálculos. ¿Vale? ¿Qué es lo que voy a hacer? Les hago un paréntesis de lo que estamos haciendo porque les tengo que explicar. ¿Qué les tengo que explicar? Que por aquí